Buenos días. Mi grupo, conformado por Yesenia Sánchez, Nicolás Prieto y quien les habla, Sara Vargas, venimos a contarles hoy acerca del diseño departamental en administración. Para empezar, debemos saber qué es esto y se refiere a la estructura organizacional de los departamentos o divisiones de la empresa, al esquema de diferenciación e integración existente en el nivel intermedio de esta. La diferenciación puede darse de dos maneras, vertical y horizontal. La vertical se refiere a la distribución jerárquica de las unidades y posiciones en la empresa, y la horizontal se refiere al desbordamiento de diversos departamentos o divisiones especializadas dentro del nivel jerárquico de la empresa. El diseño departamental cuenta con tres objetivos principales. El primero, explicar la configuración departamental o departamentalización. El segundo, presentar opciones departamentales y sus implicaciones para la empresa. Y el tercero, explicar cómo se evalúa el diseño departamental en las empresas. Ahora bien, el diseño organizacional se estudia a nivel institucional de la empresa y su enfoque es macro, mientras que el diseño departamental se refiere al nivel intermedio. Definamos qué es departamentalización para tenerlo aún más claro. Esto es cuando una empresa es pequeña y está constituida por pocas personas. Las pequeñas empresas no requieren diferenciación ni especialización para diferenciar el trabajo de una persona o una unidad. El concepto de departamento designa un área, una división o un segmento de una empresa sobre el que un administrador, sea director, gerente, jefe, supervisor, etcétera, tiene autoridad para desempeñar actividades específicas. Les contaré de qué se encarga cada uno. Un superintendente se encarga de una división, un gerente de un departamento, un jefe de una sección y un supervisor de un sector. El diseño departamental es más conocido como departamentalización o diseño por las divisiones, mientras que la departamentalización, característica típica de las grandes empresas, se relaciona con el tamaño de la empresa y la naturaleza de las operaciones. Existen diferentes tipos de departamentalización. A, la funcional, B, por productos y servicios, C, por base territorial geográfica, D, por clientela, E, por proceso, F, por proyecto, G, matricial. A continuación, mis compañeros les contarán un poco más a fondo acerca de cada tipo de departamentalización. Departamentalización funcional, también denominada agrupación por función, es la organización basada en funciones que requieren actividades semejantes y que se agrupan e identifican de acuerdo con alguna clasificación funcional, como finanzas, recursos humanos, mercadeo, producción, etc. Ventaja. La principal de esta consiste en reflejar una diferenciación lógica de las áreas funcionales siguiendo el principio de la especialización ocupacional de los especialistas. Limitaciones. Los individuos enfocan los esfuerzos en sus propios medios y no en los objetivos globales de la empresa. Una de las principales limitaciones de la estructura funcional es que carece de mecanismos propios para coordinar el flujo de trabajo. Aplicaciones. La estructura funcional es apropiada para ambientes estables o de poco cambio, que requieren ejecución constante y repetitiva de tareas rutinarias. Esta estructura refleja uno de los más altos niveles de orientación hacia el interior de la empresa. Departamentalización por productos o servicios. La organización basada en los productos o servicios incluye la diferenciación y la agrupación de las actividades de acuerdo con las salidas o resultados, output de la empresa. Uno de los resultados de esta estrategia es proporcionar unidades semiautónomas para operar dentro de grandes empresas. La empresa se diferencia por los resultados, outputs, lo cual facilita el empleo de la tecnología, las máquinas y los equipos, el conocimiento, etc. Y permite intensificar los esfuerzos y la coordinación. Ventajas. Permite evaluar su desempeño mediante el éxito del producto o servicio. Facilita la coordinación interdepartamental, pues las actividades funcionales se vuelven secundarias y están sujetas al objetivo principal, el producto. El enfoque se basa predominante en los productos o servicios elaborados y no en la estructura organizacional interna de la empresa.
La departamentalización por producto es autocontenida, presentar menor costo de coordinación y es autosuficiente. Limitaciones. La departamentalización por productos lo dispersa en subgrupos orientados hacia los productos o servicios. Está contraindicada para circunstancias ambientales estables y para pocos productos o líneas reducidas de productos, por acarrear el elevado costo operacional en estas situaciones. Además, los empleados tienden a ser más inseguros por la posibilidad de desempleo o por retraso en su carrera profesional. Aplicaciones. Es apropiada para circunstancias ambientales inestables y cambiantes, pues induce la cooperación entre especialistas de diferentes disciplinas y la coordinación de sus esfuerzos para lograr un desempeño mejor del producto o servicio. Además, cada departamento tiene autonomía y autosuficiencia en sus propias unidades de producción, venta, investigación y desarrollo, etc. Departamentalización por base territorial o por área geográfica. Requiere diferenciación y agrupación de las actividades de acuerdo con la localización del sitio donde se desempeñará el trabajo o el área de mercadeo servida por la empresa. Las empresas que cubren grandes áreas geográficas y mercadeos extensos. Es más indicada para las áreas de producción y de ventas. Es poco utilizada en el área financiera, que no siempre permite descentralización. Ventajas. Por su naturaleza, la adaptabilidad organizacional es una estrategia esencial de supervivencia y mantenimiento de la eficacia, dado que la empresa multinacional enfrenta múltiples factores externos. Permite establecer la responsabilidad por las utilidades y el desempeño enfatizado en el comportamiento regional o local. Cada departamento o división opera en un territorio como si fuese una empresa independiente. Cada gerente de división puede tomar decisiones adaptadas a las circunstancias locales. Limitaciones. El enfoque territorial deja un segundo plano la coordinación entre los departamentos, perjudicando en cierta manera el comportamiento global de la empresa. Por otra parte, el enfoque territorial significa mayores inversiones y duplicación en ciertos tipos de recursos, como personal, instalaciones, equipo, etc., que deben ser distribuidos entre las diversas regiones cubiertas por la empresa. Aplicaciones. Es una característica típica del área mercadológica y del área de producción u operaciones, distribuida territorialmente para utilizar mejor los recursos locales. La estructura geográfica se aplica cuando la empresa pretende dar cobertura efectiva a un mercado de consumidores o usuarios. Departamentalización por clientela. Implica la diferenciación y agrupación de las actividades según el tipo de persona o agencia para la que se realiza el trabajo. Divide las unidades organizacionales de modo que puedan servir a un diferente tipo de cliente. Cuando diferentes clientes requieren diferentes métodos y características de venta, diferentes servicios adicionales, etc. Generalmente ocurre en el área mercadológica e incluye ventas y crédito. Ventajas. Se recomienda cuando el negocio depende de diferentes características de productos o servicios que varían conforme al tipo y la necesidad del cliente. El cliente es más importante que los productos o los servicios que deben ser adaptados a él y a sus necesidades, en especial cuando puede ser un individuo, otra empresa o el gobierno. Limitaciones. Cuando las demás actividades de la empresa se vuelven secundarias o accesorias debido a la preocupación compulsiva por el cliente o cuando se sacrifican los demás objetivos de la empresa como la utilidad, la eficiencia, la productividad, etc. Ahora seguiremos con la departamentalización por proceso, denominada también agrupación por proceso o departamentalización por fases del proceso o por procesamiento e incluso por el tipo de equipo. La diferenciación y agrupación se realizan mediante la secuencia del proceso productivo u operacional o mediante la distribución física y la disposición racional del equipo utilizado. La estructura del proceso se orienta a la acción y no es jerárquica ni vertical, como la estructura funcional. Esta posee ventajas y limitaciones. En las ventajas es la ganancia económica proporcionada por la naturaleza del equipo o de la tecnología que se convierte en el foco y punto de referencia para la agrupación de unidades y posiciones. En las limitaciones, cuando la tecnología utilizada experimenta grandes cambios hasta el punto de alterar profundamente el proceso, este tipo de departamentalización peca por absoluta falta de flexibilidad y adaptación. Ahora seguiremos con la reingeniería de procesos.
Significa reestructuración total de los procesos empresariales para alcanzar drásticos mejoramientos en el desempeño, la calidad, los costos, la velocidad y la atención. La reingeniería trata de sustituir la departamentalización funcional por productos de la departamentalización por procesos, es decir, la orientación vertical o jerarquizada por la orientación horizontal. Seguiremos con la departamentalización por proyectos. Esta estrategia se utiliza en empresas que elaboran productos que exigen gran concentración de recursos y tiempo prolongado para fabricarlos. Requiere una estructura organizacional flexible y cambiante capaz de adaptarse con rapidez y sin consecuencias imprevistas a las necesidades de cada proyecto que va a desarrollarse y ejecutarse durante un determinado periodo. Esta posee ventajas y aplicaciones. En las ventajas tenemos que es en el fondo una departamentalización temporal por producto, cuando ésta asume proporciones enormes y requiere inversiones, recursos elevados, tecnología específica y periodos prolongados para planearlo y ejecutarlo. En aplicaciones se utiliza en empresas influenciadas por el desarrollo tecnológico. La principal tarea consiste en reunir un equipo de especialistas en diversos campos de actividad. La administración por proyectos está centrada en adaptar ciertos segmentos de la empresa a un producto complejo y manufacturado. Es apropiado para situaciones en las que la tarea es muy grande y técnicamente compleja, acabada en sí misma como ocurre en las industrias de construcción. Ahora seguiremos con la fuerza de tarea. Está constituida por un equipo heterogéneo de especialistas en diferentes áreas, desligados de sus funciones habituales para dedicarse en un conjunto a una tarea específica y compleja que exige abordajes y enfoques diferentes. Es una técnica para resolver problemas generados por la alta tasa de cambio ambiental o tecnológico. La fuerza de tarea tiene dos características básicas y fundamentales, que es transitoria y de corta duración. Esto se crea para resolver un problema en específico. Tiene un coordinador o encargado que recibe una total autoridad y responsabilidad por la tarea, incluso para recompensar o castigar a los miembros del equipo. Esto es una técnica para solucionar y controlar problemas típicos de una época compleja. Seguiríamos con una estructura matricial. La esencia de la organización matricial es la combinación de formas de departamentalización funcional y de producto o de proyecto en la misma estructura organizacional. Es una estructura mixta de doble entrada. La organización funcional es vertical y la de organización por producto o de proyecto es horizontal, y ambas se encuentran superpuestas. Una tercera manera consiste en utilizar esquemas de ligación. La organización preserva la estructura tradicional de autoridad, pero superpone una sobrecarga de papeles de ligación como comités, gerentes coordinadores, fuerzas de tarea, etc. Al emplear una estructura matricial, la empresa evita preferir una base de agrupación y desecha otra. En vez de eso, escoge ambas y pasa a tener una estructura dual de autoridad. Esta posee ventajas, limitaciones y aplicaciones. Las desventajas radican en la obtención de ventaja de ambas estructuras para neutralizar sus debilidades y desventajas. La estructura matricial representa una conjunción entre la departamentalización funcional y la departamentalización por producto. Las limitaciones: la matriz no es una panacea, pues viola la unidad de mando e introduce conflictos inevitables de duplicación de supervisión, altera la cadena de mando y debilita la coordinación vertical, aunque mejora la coordinación lateral. En aplicaciones, enfatiza la interdependencia entre departamentos. En vez de situar fronteras entre ellos, proporciona oportunidades de delegación, mayor contribución personal y participación en la toma de decisiones en los niveles inferiores de la jerarquía. Seguiremos con la estructura de redes en equipo. Se basa en el denominado empowerment, es decir, la delegación de autoridad y responsabilidad a los equipos, que se vuelven autónomos y autosuficientes para decidir su trabajo. Esta estructura flexible vuelve más competitiva y ágil la configuración en el ambiente global y competitivo de la actualidad. La principal característica de la estructura en redes de equipos es su organización predominante horizontal. Ahora seguiremos con opciones departamentales. Por consiguiente, una empresa se departamentaliza funcionalmente por producto, localización geográfica o por proyecto, teniendo en cuenta los criterios interdependencia entre las variables organizacionales más importantes para alcanzar
sus objetivos empresariales. Y por último, tenemos los criterios para evaluar la departamentalización. El primero es la interdependencia de flujo de trabajo. La agrupación se define con base en la secuencia o el flujo de procesos de operación de determinada tarea. En segundo lugar, tenemos interdependencia del proceso. Las agrupaciones se definen conforme a la especialización. En tercero, tenemos la interdependencia de escala. La agrupación se define para alcanzar un tamaño capaz de proporcionar un funcionamiento eficiente. Y por último lugar, tenemos la interdependencia social, que es el criterio relacionado no con el trabajo que debe realizarse, sino con las relaciones sociales que lo acompañan. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos atentamente y estén preparados para una próxima oportunidad de volvernos a escuchar.